recorrido manométrico, que es un método que se utiliza para obtener la ecuación del manómetro y así poder determinar bien sea una diferencia de presiones o bien sea la presión en un punto. El recorrido manométrico es un método bastante práctico y bastante sencillo. Nosotros lo vamos a implementar con el ejercicio 3.9 del CENGEL primera edición para identificar y aclarar con las cosas o los pasos que vamos a seguir. Lo primero que hay que denotar es que cuando nosotros vamos a trabajar con recorrido manométrico, las presiones nosotros las vamos a expresar como gamma por H, que es peso específico por la altura de la columna vertical del fluido, o la densidad por la gravedad por H. H siempre va a ser la altura de la columna vertical del fluido. ¿Cómo saber si vamos a trabajar con gamma o con densidad? Eso va a depender de los datos que aporte el problema. Por ejemplo, el problema 3.9 del CENGEL primera edición, los datos que nos está dando son sobre densidades. Nos da la densidad del agua, la densidad de aceite y la densidad del mercurio. Por lo tanto, vamos a trabajar o vamos a reportar las presiones en densidad por gravedad por la altura. Para identificar los pasos, lo primero que vamos nosotros a tratar de deducir es por dónde vamos a comenzar. Para ello, nosotros vamos a tener dos casos. Lo primero que debemos identificar es si nosotros deseamos una diferencia de presión o si nosotros deseamos la presión en un punto dado. En este caso, si leemos el problema, veremos que deseamos la presión en un punto dado porque dice determine la presión manométrica del aire en el tanque. El aire se encuentra acá. Nosotros vamos a tratar de determinar la presión en el punto número 1. O sea que nosotros deseamos la presión en un punto, en este caso. Presión en el punto número 1. Entonces, si leemos el primer apartado, dice, ¿por dónde comenzar? Se pueden presentar dos casos. El primero que se desea determinar la presión en un punto. Justamente en ese caso estamos. En cuyo caso se empieza por un punto donde la presión sea conocida. Entonces, en toda la configuración nosotros debemos tener un punto donde la presión es conocida. Y sí lo tenemos. En este caso, conocemos la presión en este punto, que es el punto número 2. Esto es debido a que esta parte del manómetro se encuentra abierta a la atmósfera. Como está abierta a la atmósfera, la presión que está ejerciendo sobre el punto número 2, o la presión ejercida sobre el punto número 2, es la presión atmosférica. ¿Por qué se habla de ejercer? La presión prácticamente es análoga a la fuerza. Entonces, por eso uno habla de ejercer, es decir, que el punto número 2 está sometido a una fuerza, en este caso, que sería la fuerza de la atmósfera, o está sometido a una presión, que sería la presión de la atmósfera. Cuando nosotros no se nos entregue el valor de la presión atmosférica, nosotros vamos a tomar el valor estándar. Es decir, nosotros tenemos que la presión en el punto número 2 es igual a la presión atmosférica. Vamos a anotarlo acá. Presión 2 es igual a la presión atmosférica. El valor que nosotros vamos a colocarle a la presión atmosférica va a depender netamente si nosotros deseamos obtener presión absoluta o si deseamos obtener presión manométrica. Debemos recordar que tenemos dos escalas de presión que son manométrica y absoluta. En este caso se nos pidió la presión manométrica. Por lo tanto, nosotros inmediatamente vamos a decir que la presión atmosférica tiene un valor de 0. Debemos recordar además que la escala manométrica tiene la característica de que a la presión atmosférica ella inmediatamente le asigna el valor de 0. Entonces, ese es en el caso que estamos. El segundo caso, aunque no lo tenemos, es cuando se desea una diferencia de presiones, pero eso lo vamos a estudiar más adelante con los ejercicios que vamos a solucionar a continuación. En la parte número 2 dice, a continuación se mueve hacia el segundo punto a través de las columnas de fluido. Las presiones se anotan como gamma por la altura vertical de la columna de fluido o densidad por gravedad por la altura de la columna de fluido. Quiere decir que nosotros vamos a estar parados en el punto número 2 y nos vamos a mover del punto número 2 hacia el punto número 1. Es decir, ¿cómo nos vamos a mover? Debemos hacerlo a través de los fluidos que están allí. Si estamos parados en el punto número 2, para llegar al punto número 1, nosotros tenemos que bajar. Entonces, es importante el apartado número 3 que dice, nosotros debemos anotar unos signos. Dice, para anotar los signos en esta presión es debido a la columna de fluido, la convención es, si se baja se anota positivo, si se sube se anota negativo. Nosotros en este caso estaríamos bajando y debemos anotar positivo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la ecuación del manómetro? La ecuación del manómetro, vamos a anotar acá, ecuación del manómetro.
para anotar la ecuación del manómetro, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a anotar la presión por el punto donde nosotros estamos empezando, que sería la presión número 2. Vamos a movernos a través del manómetro y vamos a percatarnos si nosotros estamos subiendo o estamos bajando. En este caso estamos bajando y vamos a anotar un más. ¿Qué más debemos anotar? Ya decidimos que vamos a anotar densidad por gravedad por altura. Por ejemplo, acá nos estamos moviendo a través de mercurio, vamos a anotar densidad de mercurio por la gravedad, por la altura que estamos descendiendo sería la altura número 3. Entonces sería H3. Ahora, como nosotros debemos continuarnos moviendo, vamos a leer el apartado número 4. Dice, el procedimiento se lleva a cabo hasta que se alcance el segundo punto. Al hacerlo, toda expresión obtenida se iguala a la presión en dicho punto. No hemos alcanzado el segundo punto. Acá hay una pequeña nota muy importante. Dice, debe tomarse en cuenta que dos puntos a la misma altura en un fluido continuo en reposo tienen la misma presión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos movemos a través del manómetro, nosotros ya solamente bajamos la altura número 3. Si nosotros observamos esta pequeña U que se encuentra acá, en esa pequeña U nosotros lo único que tenemos es mercurio. Y si nosotros bajamos y subimos a través de ese mercurio, vamos a llegar a la misma altura en la rama del lado izquierdo que teníamos en la rama del lado derecho. Es decir, este punto que está acá se encuentra a la misma altura que este punto que está acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer lo que algunas veces ellos llaman saltar. Es decir, nosotros estábamos parados en el punto del lado derecho, inmediatamente nos vamos a pasar hacia el punto del lado izquierdo. Y ahora vamos a estar parados acá. Una vez que estamos parados en ese punto del lado izquierdo, nosotros vamos a continuar subiendo. Es decir, nos vamos a mover a través del manómetro, vamos a llegar a este punto acá. Entonces, en la U está sucediendo lo que se habla acá, que dice que cuando se tienen dos puntos que están a la misma altura y en un fluido continuo, ellos tienen la misma presión. Por eso, cuando nos detuvimos en este punto, inmediatamente saltamos hacia este punto, porque estos puntos están a la misma altura, están a través de un fluido continuo, que es el mercurio, y tienen la misma presión, por lo tanto nos cambiamos de lado. Una vez que nosotros decidimos subir, entonces debemos anotar un menos, porque esa es la convención de signo que está establecida. Si subimos debemos anotar un menos, entonces menos. ¿Cuánto vamos a subir? Primero, ¿no? ¿A través de qué nos vamos a mover? Nos estamos moviendo a través de aceite, sería densidad del aceite. ¿Cuánto vamos a subir? En este caso vamos a subir lo que sería H2. Entonces sería densidad por gravedad por H2. ¿Por qué solamente subimos a H2? Porque nuevamente vamos a caer en la parte que dice que dos puntos a la misma altura tienen la misma presión cuando están en contacto con un fluido continuo. Si nosotros continuamos o nos seguimos moviendo a través de esta U, ahora tenemos otra U, nos vamos a estar moviendo siempre a través del aceite. Si nosotros nos movemos a través de ese aceite y nos cambiamos de lado, vamos a llegar a la misma altura que teníamos en el lado derecho y vamos a tener la misma altura en el lado izquierdo. Por lo tanto, nosotros podemos nuevamente hacer lo que ellos llaman saltar, nos podemos cambiar de lado. Desde este lado podemos pasar a este lado. Y estaríamos ubicados en este punto ahora. Entonces, ahí nuevamente, puntos a la misma altura, tienen la misma presión, siempre y cuando nos estemos moviendo a través de un fluido continuo. Una vez ubicados en este punto, debemos recordar que nosotros lo que deseamos es llegar al punto número 1. Entonces nosotros debemos continuar ese movimiento hasta lograr llegar a ese punto número 1. Ahora, aquí viene una parte muy importante, porque lo de puntos a la misma altura tienen la misma presión, no quiere decir que se pueda aplicar solamente una vez cada vez que nos movemos. A veces se puede aplicar varias veces simultáneamente. Por ejemplo, acá estaríamos parados a través del aceite, pero si nosotros pasamos hacia acá vamos a empezar a movernos a través del agua. Ahora, aquí hay la característica de que si nosotros bajamos a través de todo esto y subimos, podemos pararnos en este lado de acá. Por el lado derecho nos movimos a través del agua y cuando fuimos hacia el tanque también nos movimos a través del agua. O sea que estamos cayendo nuevamente en puntos que se encuentran a la misma altura y nos movimos a través del mismo fluido. Por lo tanto, tenemos la misma presión. Ahora estamos parados en un punto dentro del tanque. Una vez que nos paramos en ese punto dentro del tanque, nosotros deseamos llegar al punto número 1
Entonces nos movemos de esta forma. Eso quiere decir que vamos a subir. Entonces acá notaríamos menos. Nos estamos moviendo a través del agua, entonces sería densidad del agua por la gravedad, por la altura que nos trasladamos, que en este caso fue H1, altura número 1. Una vez que nosotros llegamos acá, nosotros estamos llegando al punto donde deseamos la presión. Por lo tanto, debemos colocar igual la presión en el punto número 1. Esta que tienen aquí es lo que se conoce como ecuación del manómetro. Ahora, es importante, ¿verdad?, identificar que ya nosotros tenemos la ecuación del manómetro. Nuestro trabajo es colocar, por ejemplo, ahora que la presión 2 vale 0. Una vez que nosotros especificamos que la presión 2 vale 0, automáticamente la presión 1 que vamos a obtener va a ser una presión manométrica. Es decir, presión 1 va a ser igual a la densidad de mercurio por la gravedad por H3 menos la densidad del aceite por gravedad por H2 menos la densidad del agua por la gravedad por H1. De acá podemos sacar factor común, lo que sería la gravedad, y nos va a quedar densidad de mercurio por H3 menos densidad del aceite por H2 menos densidad del agua por H1. Pero ya la ecuación del manómetro está dada, y está dada para que entregue el valor de la presión manométrica en el punto número 1. La presión en el punto número 1, por lo tanto, será igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor que vamos a tomar para la gravedad, a la densidad de mercurio que tenemos anotada allí, que es 3600, por la altura número 3, que también la tenemos anotada allí, que es 0,46 metros, menos la densidad del aceite, que es 850, por la altura número 2, que vendría a ser 0,3 metros, menos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura número 1, que sería 0,2 metros. Como todas las densidades están en kilogramos sobre metro cúbico, esto efectivamente queda en kilogramos sobre metro cúbico. Si nosotros sacamos esta cuenta, vamos a obtener un valor de 56.907,81. Nosotros, propiamente, lo que vamos a obtener acá van a ser kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Si recordamos de las convenciones, esto lo que da es newton sobre metro cuadrado. Si lo queremos expresar en pascal, podemos multiplicarlo por un pascal, que equivale a un newton sobre metro cuadrado. Y entonces acá tendríamos el valor de la presión en pascal, 56.907,81 pascales. Ahora, es importante resaltar que nosotros llegamos a este punto, propiamente ese no es el punto número 1. Pero ¿qué sucede? Sucede que nosotros dentro del tanque lo que tenemos es un gas, en este caso tenemos aire. Los gases tienen una característica bastante importante, y es que como su peso específico es muy pequeño o su densidad es muy pequeña, se considera que la presión es la misma en cualquier punto que se encuentre dentro de un gas. Esta es la acotación que tenemos acá. En el caso de los gases, debido a que su densidad es muy baja, se supone que la presión en cualquier punto dentro del gas es la misma. Por eso es igual que nosotros lleguemos a este punto, que lleguemos a este punto. De hecho, también tienen la característica no solamente de que sea un gas, sino que este punto se encuentra a la misma altura que este punto. Y están en el mismo fluido, que en este caso es agua, o en el mismo líquido, que es agua. Por lo tanto, deben tener la misma presión. O sea que hay dos elementos allí que nos indican que la presión es la misma en cualquier punto que se encuentre sobre esta línea. O acá, dentro del gas. Entonces ahí tendríamos la presión del aire que hay dentro del tanque. Con respecto a, creo que la parte más importante son las partes donde nosotros saltamos, ¿verdad? Pero debemos recordar que si nosotros nos movemos a través de un fluido y esos puntos se encuentran a la misma altura, entonces deben tener la misma presión. Esa parte es bastante importante porque nosotros la vamos a estar aplicando continuamente. La podemos aplicar varias veces, la podemos aplicar no una sola vez, tantas veces como sea necesario. Entonces, algunos dicen que también es completamente válido. Si nosotros, por ejemplo, nos concentramos aquí en esta rama donde se encuentra mercurio, en la U, teníamos la característica de que si nosotros bajábamos, teníamos que anotar un más. Si nosotros subíamos, teníamos que anotar un menos.
Entonces, cuando nosotros bajábamos, íbamos a notar lo que sería la densidad de mercurio por la gravedad por la altura, con el positivo, y de este lado íbamos a notar, vamos a notarlo por acá, sería menos la densidad de mercurio por la gravedad por la altura. Pero íbamos a bajar y íbamos a subir la misma altura, por lo tanto estas presiones acá se iban a simplificar. Por eso es que la presión en el punto del lado derecho es igual a la presión en el punto en el lado izquierdo. O sea que para nosotros es muy importante identificar cuando tengamos puntos que se encuentran a la misma altura y que cuando nos vamos, para llegar de uno a otro, nos vamos a mover a través del mismo fluido. Esto es importante, a través del mismo líquido. Entonces esos puntos tienen la misma presión y los podemos omitir o podemos saltar.